Ahora vamos a explorar bioquímica de mitocondrias. Comenzaremos con el ciclo del ácido cítrico, que también se llama popularmente el ciclo de Krebs. Muy importante recordarles en macro lo que sucede entre el organismo y las plantas. Entonces nosotros lo que hacemos es expirar el CO2 y el CO2, el dióxido de carbono, se absorbe en las plantas, porque este es el alimento de las plantas. Para nosotros, el dióxido de carbono es un producto de excreción. Digamos desecho. En cambio, el dióxido es el alimento de las plantas. Las plantas nos devuelven el oxígeno, podemos decir, nutriente importante del organismo. Entonces, para la planta el oxígeno es un producto de excreción. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se puede mezclar la biología de las plantas con la biología del hombre. Esto que estamos viendo es muy importante porque tenemos que hacernos una pregunta. ¿Para qué nos sirve el oxígeno? ¿Por qué tenemos que eliminar dióxido de carbono o anhídrido carbónico? Esa maravilla se realiza en las mitocondrias. Aquí tenemos mitocondrias vistas al microscopio electrónico. ¿Qué es lo que se distingue? Se distinguen esta membrana, que es la membrana externa, la que cubre todo esto, y la membrana interna, que está así sumamente doblada, fenestrada, en forma de crestas. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es aumentar la superficie dentro de la mitocondria. Y tenemos estas crestas que se llaman las crestas mitocondriales. Tenemos muchas mitocondrias en las células. Y esto les tiene que recordar a las bacterias, porque las bacterias tienen su cápsula y tienen su membrana interna. De esa manera, exactamente lo mismo que las mitocondrias. Por eso es que en el origen de la vida se ha propuesto explicar de que primero han sido estructuradas las bacterias y después las células, porque las bacterias han puesto a su servicio el resto de las células del organismo y de cualquier organismo. Entonces las mitocondrias son importantes. Además, ¿por qué se dice que las mitocondrias son bacterias? Se dice porque las mitocondrias tienen su propio DNA, tienen su propio RNA, tienen sus propios ribosomas para síntesis de sus propias proteínas. Es como un microorganismo independiente. Y eso vemos
en este DNA que acabo de explicar, las dos hebras en forma circular, igual que las bacterias también son circulares y tienen sus genes. Y los genes hacen absolutamente todo para las mitocondrias, para la síntesis de proteína y todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las funciones de las mitocondrias? Las funciones de las mitocondrias tienen que ver con esta pregunta. ¿Para qué sirve el oxígeno que respiramos? ¿Por qué tenemos que eliminar anhídrido carbónico? ¿Y para qué necesitamos energía? Entonces vamos a decir que una de las funciones es la producción del CO2 para eliminar. ¿Dónde se produce la eliminación de este CO2? Se produce en el ciclo del ácido cítrico. Es una función importante. Segunda función. Vamos a ver. Necesitamos para esas reacciones agua. Esto que se llama agua metabólica. ¿Dónde se sintetiza? ¿Cómo se sintetiza? Se produce en lo que vamos a estudiar como cadena respiratoria. Además, tenemos energía. Esa energía, muy importante, es la síntesis del ATP. Eso se llama fosforilación oxidativa. Entonces, la próxima aventura que tenemos en bioquímica es estudiar estas tres funciones importantísimas de las mitocondrias. Algo muy importante. Dije energía. ¿Cómo es posible medir energía de los alimentos y cómo es posible medir energía de las personas? ¿Cómo es posible medir a una persona en ejercicio y decir cuánta energía necesita? Caminando, en recreo, haciendo deporte, para futbolistas, para tenistas, para lo que sea en actividad. Entonces, la energía fue pues un nombre puesto por el gran Lavoisier, que decía, la energía no se crea, no se destruye, es la transformación de la materia. Por eso es que un buen profesional todo el tiempo tiene que estar recordando el contenido energético de los alimentos. ¿Por qué decimos que 1 gramo de proteína produce 4.3 kilocalorías por gramo de proteína? ¿Por qué decimos que 1 gramo de carbohidratos produce 4.3 kilocalorías? ¿Por qué decimos que 1 gramo de lípidos, que también pueden decir momentáneamente solamente grasas, produce 9.3 kilocalorías? Darse cuenta que las grasas tienen ingente cantidad de calorías. Pero también podemos decir algo interesante, aunque no es nutriente, pero debemos hablar
del alcohol. Produce 7.1 kilocalorías. Pero con mucho cuidado, porque tampoco van a vivir toda su vida con alcohol. Pero vamos a explicar. Todo esto que estamos viendo, pues fue primero realizado por Lavoisier. Miren, año 1937 a 1947. Entonces Lavoisier empezó a utilizar esto. Y lo que hacía era, primero, quemar alimentos. Pero al quemar alimentos, él sabía que en su aparato se producía anhídrido carbónico. Pero para quemar los alimentos necesitaba colocar oxígeno. Entonces quemaba todo aquello y descubre esto que estamos utilizando hasta ahora. De modo que tienen que tener muy en cuenta el contenido energético de los alimentos. Con base a esto, ya con la tecnología actual, se ha logrado, pues, simplificar todo este equipamiento que tenía Lavoisier con aparatos ya computarizados, y en estos aparatos lo único que hacen es colocar 1 gramo de proteína, carbohidrato o lípidos, o junto a todos aquellos para dar una idea exacta de cuánta energía, porque esto es energía. Cada vez que hable de calorías o de kilocalorías o de grandes calorías, estamos hablando de kilocalorías que se pueden determinar fácilmente y se puede ver en una pantalla. Bueno, todo esto aplicado en el hombre. Los equipos también eran muy complicados. Entonces se colocaba primero a un hombre en una camilla y se le daba oxígeno, y se veía cuánto de oxígeno respiraba y cuánto de anhídrido carbónico producía, y la diferencia de los dos hacía que se calculaba cuánto de energía necesita la persona. Entonces, me han escuchado hablar de cuánta energía necesita una persona con actividad física liviana, moderada, activa, etc. Entonces se ha medido al inicio de nuestras investigaciones en estas cámaras que costaban también mucho dinero. Pero con el tiempo y el desarrollo de la tecnología, miren, ahora es mucho más fácil utilizar equipos electrónicos, ya sea en pacientes, respirando el oxígeno, y todo se ve aquí en lo que vamos a llamar después metabolismo basal. O sea, muy importante para el médico conocer el metabolismo basal, pero todavía esto es grande porque se puede hacer en aparatos más pequeñitos, y ahora todavía más pequeños porque se puede hacer en reloj pulsera. ¿Por qué? Porque ahora se puede utilizar una fórmula, ya sea para hombres o mujeres, y esta es la fórmula que van a utilizar ustedes, y pueden empezar a medir su tasa de metabolismo basal. Pueden hacer esta prueba en su cama y decir, bueno, cuánto pesa, cuánto de altura tiene y la edad que tienen, años más 5, y entonces sabrán ustedes cuánta energía necesitan solamente para dormir. Y después podrán hacer ejercicio, y la misma historia van a tener ustedes también fórmulas relacionadas con el oxígeno. Muy bien, toda esta maravilla, toda esta energía que estamos hablando, comienza en las mitocondrias, aquello que hemos llamado ATP, porque las mitocondrias transforman la energía química de los alimentos en energía química en forma de ATP. Muy bien. Esta imagen es impresionante por la forma en que se ve, pero vamos a ver. En una célula se producen todas estas reacciones. Se produce el metabolismo de los carbohidratos, especialmente de la glucosa. Miren todos los caminos que recorren los carbohidratos hasta llegar a las mitocondrias. Entonces decimos nosotros aquí, el ciclo del ácido cítrico está dentro de las mitocondrias, y ahí se produce todo lo que hemos enumerado anteriormente.
Si hablamos de lípidos, entonces en lípidos, igual, se metabolizan los lípidos dentro de la mitocondria y la mayoría va a parar en algo importante que es la acetilcoenzima A. Miren, aquí tenemos metabolismos de aminoácidos. Igual, los aminoácidos van a ir a esta parte muy importante, acetilcoenzima A, que va a ingresar al ciclo de Krebs. Por otro lado, también tenemos el metabolismo de las proteínas. Entonces, las proteínas se metabolizan, van a resultar en aminoácidos, el nitrógeno va a terminar en el ciclo de la urea, pero todos van a ir al ciclo del ácido cítrico. Igual tenemos componentes relacionados con el DNA y cuando se metabolice el DNA, sus productos van a llegar al ciclo del ácido cítrico. Entonces, todo finalmente va a llegar a las mitocondrias y vamos a tener inicialmente la producción del anhídrido carbónico. Ahora veamos cómo es que se produce el anhídrido carbónico. Resulta que este ciclo comienza con una molécula muy interesante Este es el ácido oxalacético, o como está escrito en este modo, van a decir solamente oxalacetato. Muy bien. El oxalacetato ahora se va a reunir con la acetilcoenzima A. Perfecto. Mecanismos que tienen todo un sistema enzimático. ¿Qué es lo que va a resultar a continuación? Ahí vamos a tener ahora el nombre de la lección, que es el ciclo del ácido cítrico. Como ven aquí, tenemos también ácido cítrico cuando está de este modo, pero como los componentes siempre están relacionados con sus sales, también van a decir simplemente citrato. Luego, a continuación, ocurren este tipo de reacciones que se llama el aconitato, que es transitorio. El aconitato ahora, cuando reacciona con agua, se va a transformar en el isocitrato. Luego, aquí comienza la primera parte de la reacción importante. Resulta que se pierde el primer anhídrido carbónico, que va a dar como resultado
lo que hemos estudiado, el alfa-ketoglutarato. Fíjense en esta parte de la reacción. ¿Qué es lo que sucede? Es muy importante porque aquí vamos a tener una reacción en que se van a eliminar estos dos hidrógenos gracias a una coenzima que hemos estudiado, que es el NAD. Entonces vamos a tener allí NAD con los dos hidrógenos. Ya en muchos libros ya no anotan los dos hidrógenos. Aquí, para ser más expresivo, simplemente pueden colocar también NAD porque ya saben que está reducido. Pero voy a escribir de este modo para ser más explícito, de modo que se han perdido esos dos hidrógenos, y este es el componente que es el alfa-ketoglutarato. Muy bien, ya tenemos la primera producción de anhídrido carbónico. Ahora se va a producir la segunda eliminación del CO2. Se elimina este CO2. ¿Qué va a dar como resultado? Como resultado vamos a tener succinil coenzima A. ¿Por qué CoA? Porque aquí va a trabajar con coenzima A. Pero, atención aquí también, se va a producir otra eliminación de hidrógeno. Y tenemos allí nuevamente el famoso NAD que hemos estudiado ya. O sea, se están oxidando las moléculas y se está reduciendo el NAD. A continuación tenemos otro tipo de reacción donde pierde la coenzima A y tenemos solamente el succinato y el succinato. En esta reacción va a ocurrir un fenómeno interesante porque requiere de energía, y esa energía es la relación del GDP más fosfato inorgánico y forma el GTP. Van a recordar importante al GTP después, cuando tengamos que hacer un balance energético de todas estas moléculas. A continuación, sucede que se va a oxidar nuevamente el succinato y esta molécula se llama fumarato. Pero aquí va a ocurrir una reacción también muy importante de algo que ya conocen ustedes, el FAD, que está oxidado, y ahora tenemos el FAD reducido. Más todavía, este componente va a resultar en la producción de esta molécula, que se llama malato. Y el malato finalmente va a resultar en oxalacetato. Pero va a ocurrir otra oxidación muy importante con el NAD nuevamente, y vamos a tener más NAD
reducido. ¿Cuál es la conclusión a la que van a llegar ustedes? ¿Qué ha ocurrido aquí en el ciclo del ácido cítrico? Lo que ha ocurrido es que todo se ha oxidado y miren, lo que se ha sacado de todos los alimentos es el hidrógeno. No se olviden aquello que conocen ya de memoria, que los alimentos tienen carbono, tienen oxígeno, tienen hidrógeno y tienen nitrógeno con las proteínas también. Es aquello que ustedes, para dato mnemotécnico, han dicho siempre chon. Entonces ya saben, todo eso son los nutrientes que nos mantienen con vida. ¿Qué es lo que ha pasado entonces aquí? Lo que se ha sacado de los alimentos es pues el hidrógeno en esta forma. ¿Qué más se han sacado de los alimentos? Se ha sacado anhídrido carbónico. Entonces, ¿qué significa eso? Que se ha sacado de los alimentos el carbono y el oxígeno, y este es el gas que eliminamos por los pulmones hacia el medio ambiente para alimentar a las plantas. ¿Qué otra conclusión pueden sacar del ciclo del ácido cítrico? ¿Se acuerdan? Van a sacar una conclusión muy importante relacionando, miren, la importancia que tiene el NAD, aquello que hemos hablado, fórmulas relacionadas con todo esto y que tiene que ver con el ácido nicotínico. Dijimos como ácido nicotínico o como nicotinamida. De esta manera. Entonces dijimos que se trata de una vitamina muy importante. Otra, tenemos el FAD, o sea, la riboflavina. Otra vitamina, la vitamina B2, B3. Qué importantes son estas dos vitaminas en el ciclo del ácido cítrico para producir todo ese tipo de reacciones que extraen el hidrógeno. Es muy importante recordar que la función primordial que tiene el organismo es eliminar hidrógeno. Y cuando decimos eliminar hidrógeno, decimos eliminar ácido. Acuérdense de la función del estómago, elimina ácido. Entonces, estamos eliminando ácido, somos expertos en la eliminación del ácido. También ustedes van a encontrar explicaciones muy interesantes desde el punto de vista de la bioquímica patológica o de la patología clínica, porque piensen, ¿qué es lo que va a suceder si existe insuficiencia de estas vitaminas? Entonces se van a imaginar ustedes que van a haber deficiencias en el ciclo del ácido cítrico. Van a haber deficiencias de las coenzimas, porque les dije que en cada uno de estos pasos son sistemas enzimáticos con sus coenzimas, y todos aquellos van a funcionar mal. Y organismo que funciona mal con sus mitocondrias va a resultar en enfermedad. Acuérdense que hablamos de la pelagra, pero ahora no vamos a pensar que la pelagra solamente es esto, y especialmente lo que dije de la medicina antigua, que es solamente demencia, diarrea y dermatitis, nada más que eso. Lo que sucede es que si hay deficiencia, hay una deficiencia de todas las mitocondrias y por lo tanto deficiencia de las células
por lo tanto deficiencia en cada uno de los órganos. En resumen, es una alteración nutricional por falta del ácido nicotínico. Y lo mismo decimos cuando falta el FAD, cuando falta la riboflavina. Entonces no hay riboflavina y las enfermedades se han combinado. Esto es muy típico de la desnutrición. En desnutrición hay mucha falta de estas vitaminas. Entonces, cuando hay deficiencia de vitaminas, tienen problemas. Y cuando hay exceso de vitaminas, también hay problemas. Entonces, este ciclo es muy importante desde este punto de vista, porque este ciclo va a responder a algo muy importante. Resulta que con el esquema que les he mostrado, la acetilcoenzima A es una molécula que proviene del metabolismo de algunos aminoácidos. Es un producto que proviene del metabolismo de los lípidos, especialmente de los ácidos grasos. Acetilcoenzima A también proviene del metabolismo del alcohol. ¿Sí? Y a través del malato, a través del oxalacetato y a través de acetilcoenzima A tenemos el metabolismo de los carbohidratos. Ahora se pueden imaginar algo interesante. Si están con mucha actividad y además han comido mucho, y los comelones son los que más afectan el ciclo del ácido cítrico. Entonces, cuando la gente come, el ciclo este va a empezar a funcionar muy rápidamente. Y si comen mucho, van a tener así, muy activo, muy energético. También, cuando comen mucho, van a tener eliminación de mayor cantidad del anhídrido carbónico. ¿Qué sucede al revés? Al revés sucede que si está desnutrido o no come, entonces este ciclo va a estar muy lentito, muy bajito, y también van a eliminar menor cantidad de anhídrido carbónico. Entonces, miren, el tema de dieta es muy importante para tener presente cada vez que nutricionistas y médicos tengan que trabajar juntos cuando tengan que solucionar problemas de desnutrición y tengan que solucionar problemas de obesidad. Aquí, recordarles nuevamente algo importante. Dijimos que nosotros somos expertos en la eliminación de ácido, del hidrógeno. ¿Sí? Pueden hacer así nada más o simplemente decir el protón. ¿Por dónde se elimina? Ya tenemos la relación de los dos. Entonces decimos pulmones. Los pulmones entonces eliminan aquello y respiramos el oxígeno. Pero no son los únicos órganos de la eliminación del CO2. Hemos hablado ya en clase anterior algo muy importante. El estómago. El estómago es un órgano secretor. Entonces, el estómago se encarga de eliminar ácido. ¿De dónde elimina? Elimina de la sangre. Ya dijimos esto inclusive en el examen. Entonces la presión parcial de CO2 es importante porque dependiendo de la presión parcial de anhídrido carbónico vamos a tener ácido en el estómago. Muy importante para combatir absolutamente todo lo que ya hemos visto en el video, importantísimo. Otro, entonces, otra forma de eliminar el ácido
Otra forma de eliminar el CO2 es a través de los riñones, por un mecanismo muy parecido al del estómago. Entonces, los riñones se encargan de eliminar ácido, ¿sí? Y este ácido es muy importante porque el ácido del estómago es lo que nos va a indicar problemas de enfermedad de los riñones. Acuérdense, ustedes ya saben en forma muy práctica, esas tiras reactivas de orina les van a dar a ustedes unas indicaciones muy importantes y van a saber que la orina normal es una orina ácida, menos que el 7.4. Es orina de 5.3 a 5.6. Entonces, la orina es ácida y esta acidez se debe a la cantidad de hidrógeno que se elimina por riñones. Entonces, eliminación de ácido, pulmones igual eliminación del CO2, que es importante en nuestro organismo, ya que somos expertos en la producción de hidrógeno a partir de los alimentos. Y esto que les estoy diciendo les va a ayudar muchísimo en temas de diagnóstico y tratamiento, porque van a tener enfermedades pulmonares, acidosis y alcalosis. Van a tener enfermedades del estómago que van a resultar también con vómitos, con náuseas y mucha sintomatología que van a producir acidosis y alcalosis. Y los expertos en riñones también van a tener enfermedades renales con problemas de acidosis y alcalosis. Eso lo veremos en alguna lección, en algún tiempo especial. Aquí quiero destacar lo siguiente. Ustedes van a encontrar en el internet, busquen esta barbaridad. ¿Se acuerdan? Encontrarán esta foto del internet. Está publicado aquí por respeto no le pongo la foto, la tapo la foto del médico que habló. Y apoya a los que no son médicos. Miren, la barbaridad está en el espectacular descubrimiento de que dicen que el estómago absorbe gases. Y miren, dice, absorbe el tan mentado dióxido de cloro. Y dice que ha tratado más de 10.000 personas y que todas han tenido éxito. Pero miren, no pueden utilizar semejante barbaridad cuando sostiene, ¿sí?, junto con el predecesor, que el dióxido de cloro disuelto en el agua se absorbe en el estómago. Y en su diapositiva no muestra ningún estómago. Y además está mal también el ejemplo de esta diapositiva. Y ojalá que lo vea también, porque vea que desde Bolivia le estamos dando una lección de anatomía. Ustedes como médicos ya en plena formación tienen que saber y enseñar a los que no saben medicina. Ustedes han pasado materia de anatomía, saben lo que es el estómago, han tocado estómago, han cortado estómago, han pasado materias de histología, anatomía microscópica, saben lo que es el estómago, han visto el estómago al microscopio, han hecho lecciones de fisiología, han visto cómo funciona el estómago y ahora tienen las clases de bioquímica y saben cómo funciona el estómago. De tal suerte que no le pueden dar nueva función del estómago, porque el estómago no es ningún pulmón. Mire, no es pulmón porque no absorbe gases ni elimina gases. Primero tienen que estar transformados. Peor todavía cuando dice y sostiene en esta diapositiva que la van a ver ustedes con todo esto, y dice
que una vez que se absorbe el dióxido de cloro, va por el sistema porta, ¿sí? Y todavía le ponen en rojo porque esto es sangre azul, es vena. Entonces, dice va al torrente sanguíneo y a todos los tejidos. Si esto fuera cierto, entonces, ¿qué es lo que estaría pasando si dice que va por el sistema portal? Lo primero que estaría ocurriendo en las venas sería una flebitis. Entonces, no se puede dar ese lujo cuando se encuentra con el endotelio vascular de las venas. Tampoco pueden aceptar que si pasa por arterias, eso sería una arteritis. Para comenzar, lo peor es que cuando se mezcla con la sangre, si es que esto es cierto, entonces tienen problemas de hemólisis. Entonces, destrucción de glóbulos rojos. ¿Quieren comprobar en forma práctica? Es muy simple. Pínchense un dedo, pongan en un vidrio y hagan simplemente mezclar con el gas, y si quieren le ponen la gota más mínima del famoso líquido que dicen que es el milagroso. No hay milagros en este sentido. El milagro es el organismo. No hay otras cosas que sean milagrosas. Y dice que apunta específicamente a matar el virus. Miren, están matando células, están matando virus. Ya les dije que esta lejía, porque está entre las lejías nomás, esta lejía mata todos los virus, todas las bacterias del organismo. Y si quieren probar, también mata organismos. Vayan a una presa donde hacen agua potable. Entonces en las potabilizadoras ponen lejías, pues. Zambúllanse en la lejía. Saldrán vivos. Van a tener problemas en la boca, en la nariz, en los ojos. Y quiero que los que han sido curados digan pues ahora, con los que les han asesorado, que realmente los han curado en esa forma. Entonces no puede haber un engaño mundial de venderles gas con agua para engañar en semejante forma. Ustedes ya son médicos mejor formados ahora con esto, y lo que les estoy hablando es la provocación que me la hicieron, en el sentido de que decía, profesor, maestro, explíquenos más claro qué pasa con este tema y por qué hay médicos que están recetando y dicen que tienen tanto éxito. Ya les hablé, ya les dije que el éxito es absolutamente diferente a lo que estamos hablando. Volviendo a lo que hemos empezado con la patología del ciclo del ácido cítrico y el problema que van a tener por problemas de insuficiencias vitamínicas y alteración de la función de las células. Entonces tenemos ahí, miren, todas las enzimas del ciclo del ácido cítrico, y miren, si tienen problemas inclusive genéticos por mala síntesis de hidrogenasa, entonces miren, si es solamente relacionado con músculos, van a tener patología muscular. Un buen médico va a reconocer las enfermedades musculares. Personas débiles, personas que no pueden correr, personas que se rompen las fibras musculares y personas que van a tener una serie de patología muscular. Otro, aconitasa, un indicador bioquímico muy interesante porque es un problema que se presenta en temas de cáncer de próstata. Luego tenemos ahí el tema del isocitrato. Cuando hay una mutación en el gen que codifica la enzima, se ocasionan problemas de gliomas. Entonces, en neurología, quienes se dediquen a la neurología, piensen que van a tener problemas relacionados con la enfermedad mitocondrial, y así les dejo un momento para que ustedes puedan copiar y digan, bueno, las enfermedades de las mitocondrias a través del ciclo de alteraciones del ciclo de Krebs van a tener diferentes problemas, diferentes enfermedades. Problemas cuando existen temas específicos. Pueden ser generales, pero también específicos. Mitocondrias alteradas de cerebro. Aquí pues van a tener ustedes retardos mentales, van a tener problemas
neuropsiquiátricos, parálisis cerebral, he hablado de que existen las enfermedades de las 3D cuando dije demencia. Esos son problemas relacionados con el sistema nervioso. Y aquí también van a tener, miren esto que promueven tanto, de que su famoso dióxido entonces produce curación de autismo. ¿Será que pueden curar autismo cuando no pueden curar mitocondrias? No pueden curar el ciclo de Krebs, no podrán curar la expresión del DNA propio que tiene el DNA de las mitocondrias. Entonces miren, esto entiende un buen médico. Los que no entienden son los que no son médicos, y entonces por lo menos a ellos les podemos perdonar porque no conocen esto. Pero a los médicos ya no se pueden perdonar. Ustedes son mejores que cualquiera y tienen que ser muy orgullosos de la formación de su medicina. Ahí tenemos alteración de los nervios cuando se alteran mitocondrias, y tenemos el problema de alteraciones del ciclo del ácido cítrico. Nervios, debilidad, malos reflejos, miren, problema de reflujo, etc. Luego tenemos músculos, los músculos, miren, toda esta patología florida, y todo esto pues es una especialidad en medicina. Neurólogos, tenemos gente que estudia traumatología y problemas musculares, medicina interna. Miren, tenemos aquí problemas con este tipo de alteraciones en riñones. Tenemos nefrólogos. Los cardiólogos también tienen que estar sometidos a este tipo de cuadros de defectos de mitocondrias. Hígado, pues tenemos aquí los gastroenterólogos. Los oculistas, pérdida de la visión y la ceguera. Y aquí tienen aquí muchas cosas. Por ejemplo, en tema de ojos, hay un problema de que poco a poco con la vejez se va disminuyendo el tema de la degeneración macular. Cuando dicen tengo mácula, la gente dice degeneración de las células de la mácula, y así la gente adulta tiene problemas de mácula. Y miren dónde están los problemas relacionados, ¿sí? Entonces hay muchas propuestas también relacionadas con la mácula, porque les empiezan a dar, por ejemplo, luteína. No porque se llame mácula lútea, ¿sí?, les van a dar luteína, precursor de beta-caroteno. Entonces, creen que la luteína solamente va a ir a solucionar problemas de mácula y problemas de cristalino. Pues los oculistas saben muy bien eso. Pero no se ilusionen con la famosa luteína, y también hablan que la combinación con la ceína. De tal suerte que estos mensajes bioquímicos que les estoy dando no solamente pues son relacionados directamente con ojos, porque esto que comen o toman va a ir pues a todo el organismo, y no es parte de la función de nuestro organismo, ni como medicina. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, problemas de sordera, los problemas de oído, problemas de gastrointestinales y, en fin, problemas de medicina interna. Bien, con esta información y las clases que les doy en patología clínica y patología bioquímica, les deseo todo el éxito de su vida para tratar a los pacientes científicamente y no ser presas fáciles de los milagros que existen para tratar enfermedades.